los chilenos valoramos poco el sistema de salud que tenemos, independiente de las falencias y las oportunidades de mejora, pero creo que tenemos un muy buen sistema de salud y eso lo demuestra, por ejemplo, las estadísticas neonatales, de mortalidad infantil, de maternidad. ¿Qué significa realmente digitalizar un modelo de atención? Lo más difícil es poder unificar a todo el mundo, hacer la gestión del cambio para que todos se sumen y entiendan el valor de la digitalización hoy en día. ¿Dónde crees tú que el paciente se pierde más? El principal y única persona que tiene que estar detrás de la salud del paciente tiene que ser siempre el paciente. Y si no logramos que el paciente se una en este barco que se llama salud, es muy difícil llegar a destino. Hoy día pedir comida por Rappi es súper sencillo, fácil. ¿Cómo se puede vivir eso pero en el ámbito de la salud? Ustedes desde Red Salud están pensando hacer cosas tan innovadoras como las que te acabo de comentar. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Tech. Hoy nos encontramos nuevamente. Isi, qué alegría verte. ¿Estás contenta por estar nuevamente aquí? Sí, estoy muy feliz, me siento muy cómoda y me ha encantado esta experiencia, así que muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno y qué entretenido. Vamos ya en el episodio por ahí, yo diría 15, 16 de este podcast, así que hemos traído grandes invitados y hoy día no es la excepción. Hoy día trajimos a un médico, a un experto, a hablar temas de digitalización, de experiencia de usuario. Así que vamos a estar ahondando en todas esas temáticas. Perfecto, exactamente. Por eso trajimos un experto aquí en el tema que justo está un poco metido en el tema entre el puente, entre la clínica, la gestión y la experiencia digital. Así por eso, Diego Roda, bienvenido al podcast de Salud Tech. Súper, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder estar acá. En nombre mío también y de Red Salud, creemos súper importante poder estar conversando estas temáticas que obviamente siempre están dentro de la nebulosa, hablamos siempre de tecnología, de hartas temáticas, pero generalmente aterrizarlo y poder llevarlo obviamente a las casas y por estos medios digitales es importante y poder también bajar la conversión a de repente las cosas más básicas. Siempre estamos escuchando noticias o cosas sobre la último avance, o robótica, inteligencia artificial, etcétera, pero de repente hay cosas que yo creo que podemos traer acá, que son más simples y que finalmente si estamos alineados todos en el ambiente, en el ecosistema de la salud, va a obviamente servir al cliente final, que es el más importante obviamente, que es el paciente. Así que feliz, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, muchas gracias por venir, Diego. Y para mí, como fundador de Salud Tech, es un placer tenerte a ti acá y también tenerte representando a una gran empresa como Red Salud, que hoy día acá en Chile son referentes, ¿cierto?, en todo lo que hacen. Y nosotros, que somos una empresa relacionada al mundo de la salud digital, realmente nos sentimos muy afortunados de tenerte. Así que gracias y que sea una bonita conversación. Muchas gracias. Vamos de lleno entonces con la primera pregunta, Diego. Empezamos la introducción, ¿cierto?, hablando de digitalización, pero llevémonos esto directo al paciente. ¿Qué significa realmente digitalizar un modelo de atención? Es una pregunta bien profunda. Creo que se puede mirar de distintas perspectivas. Hoy día vamos a verla directamente desde el paciente. Y de cara al paciente, yo creo que el paciente piensa en el sistema de salud y dice, oye, yo tengo que pedir mi hora en primer lugar, tengo que llegar, tengo que pagar, tengo que estar con el médico y de forma posterior tengo que entender bien lo que pasó. Y yo creo que abordaría eso desde esas primeras 5. Todo lo que pase después, de atrás, en el back office, lo que hagamos como empresa, institución, etcétera, son cosas que el paciente muchas veces puede no ver, pero obviamente va a afectar al paciente como en lo que es la calidad de vida, la calidad de su estado de salud. Entonces, la digitalización de cara al paciente yo creo que aborda toda esta arista y es importante que todo este proceso sea fluido, sea ordenado y que el paciente lo entienda desde el principio. Es decir, si estoy pidiendo una hora, que sepa a quién estoy pidiendo la hora y obviamente ahí pueden haber herramientas que mediante la digitalización podemos abordar para que sepa con qué especialista, qué características tiene el médico, dónde se formó, cuál es su especialidad, qué horas tiene disponible y no que, por ejemplo, llegue y pida una hora y no sepa a qué médico va a ir, no haber escuchado referencias, no sabe quién es. Partiendo por ahí, que el tema del agendamiento sea súper expedito y obviamente sin fricciones. Creo que ese es un punto importante. Obviamente siempre se pueden hacer mejoras y dentro de ellas también desde Red Salud se está impulsando poder dejar esto previo a la consulta, previo a llegar a esto, pues obviamente
estar súper dirigido a entender a dónde estoy yendo. Y lo otro también es el pago preconsulta, que por una parte para el paciente ahorra todo el trámite de tener que llegar, pedir hora, pedir un orden de atención al llegar al centro médico, pagar, obviamente tener el problema que de repente puede estar caído el sistema de pago, que nos pasa frecuentemente en el rubro, y después obviamente ir al box, esperar que lo llame. Entonces, si nosotros podemos ahorrar mediante digitalización esos pasos, creo que obviamente le estamos dando una herramienta importante. Y después de una vez que ya esté obviamente agendado esta consulta, creo que es importante también que el paciente tenga como claro todo lo que viene a continuación. Y ahí obviamente están los sistemas de agendamiento, confirmación de cita, resolución de consulta, y creo que esa parte también es clave, es decir, que el paciente llegue dirigidamente a hacer lo que tiene que hacer dentro del centro médico, que no ande perdido preguntando, con dudas, que se atrase, que obviamente eso le da angustia, el profesional puede estar esperando, etc. Entonces creo que esas partes son súper importantes, y obviamente después ya llegando al centro médico, que todas las herramientas tecnológicas estén en pos del paciente, no que sean una traba. Muchas veces vemos que llega la última tecnología, la queremos incorporar, pero nadie la probó, y eso también genera que el paciente tenga, en vez que una ayuda, tiene un paso más antes de lograr su atención médica o con cualquier profesional de la salud. Entonces, yo me sentaría como en esos distintos pasos, sobre todo previo. Que el paciente tenga claridad es fundamental en qué viene a continuación, y en la consulta también, obviamente. Y obviamente hoy en día estamos cada vez más cerca de poder tener herramientas que nos permitan hacer dictado por voz, inteligencia artificial, cosa de tener esos 15, 20 minutos directamente cara a cara con el paciente y no tener que estar digitando, registrando, etc. Y a posterior también la digitalización creo que para el paciente es clave en entender los pasos a seguir. Es decir, el paciente muchas veces sale de la consulta y entendió la mitad. La mitad dentro de la consulta se quedó con más dudas que respuestas, no sabe dónde pedir los exámenes, no sabe dónde está la recepción donde tiene que ir a agendar, no sabe cuánto cuestan esos exámenes, no le quedó claro para qué son. Y obviamente ahí hay una pérdida también de este impulso que busca el paciente en mejorar su salud. Entonces yo creo que ese acompañamiento a posterior también es súper importante de cara a lo que queremos todos, que obviamente mejorar la salud del paciente. Antes de pasar a la segunda pregunta, quizás me gustaría ahondar un poco en lo que comentaste, ¿cierto? Hay un tema que yo comparto mucho contigo, porque lo vemos también en SaludTech, y para nosotros también es muy importante que el paciente finalmente no se vaya con dudas, sino que se vaya con una solución clara, que quede conforme con la atención médica recibida. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes desde Red Salud cuando el paciente termina su consulta y se va con muchas dudas, como dices tú? Bueno, primero la idea obviamente que los médicos estén siempre bien formados, no solo en temas académicos, científicos, sino también en cómo el trato al paciente. Siempre hay retroalimentación también en base a la encuesta de satisfacción que reciben los profesionales, donde se le dan herramientas también al profesional que entienda en dónde puede estar fallando. Muchas veces puede ser un muy buen médico, pero si no sabes comunicar, empatizar, tranquilizar o también enseñar y bajar obviamente toda esta información al paciente que quiere entender al menos a grandes rasgos qué es lo que está teniendo, un poco la consulta no sirve de nada, en el sentido de el principal y única persona que tiene que estar detrás de la salud del paciente, o sea, no única, pero la principal tiene que ser siempre el paciente. Y si no logramos que el paciente se una en este barco que se llama salud, es muy difícil llegar a destino. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aparte, obviamente, de la retroalimentación con el paciente, también hemos estado probando algunas estrategias de poder darle al paciente herramientas para que él reconsulte. Obviamente tenemos blog donde nosotros enviamos información de las patologías más frecuentes, se la disponibilizamos a los pacientes en caso de que tengan consulta, y obviamente por ahí también se van probando algunas cosas como hacer seguimiento clínico a pacientes específicos. Obviamente la gran masa de pacientes que atiende Red Salud hoy en día operativamente imposible. No queremos poner obviamente un chatbot a responder preguntas clínicas, claro, pero sí la idea es poder
dirigirse obviamente a que ciertos pacientes que podamos pesquisar de mayor riesgo o que sepamos según la práctica que tienden a entender menos su consulta puedan finalmente tener estas herramientas que le permitan ahondar en su patología, entenderla mejor y obviamente resolver las dudas que vayan teniendo. Perfecto. Gracias. Algo que quería comentar y encuentro que es súper positivo desde el lado de los profesionales, que puedan hacer el prepago de las sesiones, ya que muchas veces uno pide una hora y uno va un poco tarde y es como, bueno, lo pido otra hora después. Entonces creo que eso también es algo muy positivo para que haya más compromiso a la hora de pedir una hora. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que hay que avanzar a eso. Yo creo que en salud somos los únicos que no pagamos o reservamos y lo hacemos sin pagar nada. Sí. O sea, los vuelos, pasaje, el cine, todo. Si tú quieres reservar tu hora, perfecto. Aquí está. Obviamente pueden haber políticas de evolución. Yo creo que es un compromiso bilateral ahí. No, yo creo que más que bilateral tiene 3 partes, porque finalmente está la institución que obviamente está disponibilizando esa hora de Vox y todo lo que conlleva eso, está el profesional que está disponibilizando su hora y está el paciente. Entonces las 3 partes tienen que comprometerse y yo creo que eso ayuda a poder hacerlo. Hoy en día en telemedicina nosotros al menos ya está impulsado y creo que también va y fomenta lo que es finalmente la asistencia del paciente y poder resolver los problemas de salud. Así que de todas maneras estoy muy contento de poder impulsar y fomentar eso. Así que muchas gracias ahí también por el comentario. Los médicos también están muy contentos porque obviamente, claro, disminuye la ausencia de los pacientes y eso también rentabiliza su hora. Perfecto. Diego, dentro de Red Salud, en todo este proceso de la digitalización, ¿cómo lo han vivido ustedes desde adentro y qué ha sido lo más desafiante? Mira, o sea, aquí es como una pregunta súper amplia, porque la digitalización viene desde que nos pasamos obviamente a lo que es el computador, por así decirlo. Entonces, yo creo que todo el proceso de digitalización desde que Red Salud nace como Red Salud ha sido importante, porque recordemos que Red Salud viene de un conglomerado que anteriormente era Mega Salud, Avansalud, donde la Cámara Chilena de la Construcción finalmente logra reunir a todo esto en una gran institución de salud que es Red Salud, y obviamente hay que homologar, equiparar y obviamente subir a toda la gente que ya trabajaba con nosotros, tanto colaboradores como prestadores, al mismo barco, por así decirlo, a la misma maquinaria, a la misma institución, una gran empresa que hoy día es Red Salud. Y creo que lo más difícil obviamente es lo que te mencionaba, que lo más difícil es poder unificar a todo el mundo, hacer la gestión del cambio para que todos se sumen y entiendan el valor de la digitalización hoy en día, ¿ya? Y en ese sentido y en esa arista yo creo que lo primordial ha sido, por ejemplo, tener una ficha única, una ficha clínica unificada a nivel nacional. Los centros médicos ya están todos subidos a esta ficha clínica única, electrónica obviamente, y faltan algunas clínicas a nivel regional que se terminen por unir porque obviamente es un proceso súper difícil. Ahora, yo creo que la base de este cambio es entender la ventaja de la digitalización, o sea, y aquí lo podemos ver en múltiples aristas, pero en general yo creo que trae un beneficio súper importante para el paciente. Disponibilizar sus recetas, que todo quede guardado, registrado, que el paciente vaya de urgencia y sepan porque se atendió en la clínica en Valparaíso y tenía alergia a algo y vaya de urgencia, por ejemplo, a Temuco y que sepan que tiene alguna alergia a algún medicamento, o cuando un radiólogo ve una imagen que se tomó en otro lado y está pidiendo otra nueva imagen, poder comparar. Creo que todas esas cosas finalmente el paciente muchas veces no le ve tanto el valor, porque él lo que le interesa finalmente es que su viaje dentro de la institución sea sin roce, pero finalmente mirado desde el punto de vista como sanitario súper valorable. Así que yo creo que lo más difícil siempre es poder unificar a las personas dentro de, sobre todo, los cambios que siempre cuestan. Entonces yo creo que dentro de la digitalización de Red Salud eso ha sido lo más difícil, lo más desafiante, y yo creo que es algo que no cambia tampoco. O sea, porque claro, hoy día ya estamos con lo que tenemos, pero vienen nuevas tecnologías, poder confiar en la inteligencia artificial, poder confiar en que lo que puso el colega en Arica, en La Serena, es correcto, confiar también que tenemos un estándar de médico, que hay que poder confiar en el colega independiente que tú no lo conozcas. Entonces,
Como que, claro, el primer paso es subir todos a la digitalización, pero después obviamente todos tienen que crear la cultura también. Y que también estos medios que tenemos hoy en día no sean medios de registro nomás, que finalmente podamos registrar de manera más parametrizada, de manera más completa, usar la ficha clínica en verdad como se debe y no solo como con el mínimo, el mínimo que te pide, porque finalmente si no también nos quedamos y no sacamos el máximo potencial nuevamente de cara a lo que el beneficio del paciente. Perfecto. Oye, Diego, qué interesante lo que estás comentando. Me quedo con todo el esfuerzo que se está aplicando, bueno, en Red Salud para tener, ¿cierto?, una ficha clínica como unificada entre todos los centros médicos de todo Chile, y me imagino que debe ser un esfuerzo enorme para que eso resulte bien. Pero te quería preguntar acerca de ¿cuál es tu visión o la visión de ustedes dentro de Red Salud con respecto a las fichas clínicas, pero compartidas con el resto de los prestadores? Se habla mucho, ¿cierto? Sí. Hay proyectos de ley y todo el tema, pero ¿qué opinan ustedes al respecto de eso? No, de todas maneras yo creo que estamos todos de acuerdo y más que seguros que es un estándar que deberíamos cumplir todos. Yo creo que desde Red Salud se ha impulsado eso ya al tener una de las redes privadas más grandes del país unificada bajo el mismo registro y obviamente interoperable. Y obviamente creo que todos deberíamos mirar a eso. Yo sé, y lo vengo escuchando también desde que egresé de medicina, que un poco vamos a la ficha única, etcétera. Es como un sueño, yo creo. No, la verdad creo que, y siempre se habla, siempre hay seminarios, simposios, y un poco, a mí como profesional que estoy metido en la gestión, un poco también me da esa impotencia de, oye, ya, pero dejemos de hacer seminarios, trabajemos y hagámoslo, porque finalmente muchas fotos, mucho cafecito. Sí, yo no soy informático, tampoco soy informático médico, que también existe esa especialidad, pero sí entiendo que obviamente creo que de repente falta voluntad también entre el mundo privado y público de poder unificar, oye, ya, esto vamos a hacer, cómo vamos a unificar, etc. Entonces, al menos desde Red Salud creemos firmemente en que la ficha única nacional es necesaria, y obviamente estamos con toda esa disponibilidad y las ganas de poder aportar también desde el mundo privado. ¿Qué parte del proceso de digitalización hay que digitalizar primero? ¿La agenda, las fichas, la reserva de horas? ¿Cuál? Aquí yo vuelvo a separarlo también como en la experiencia del paciente, que una parte de la experiencia que puede ser todo muy bonito, cómodo, que te atiendan bien, que te reciban por tu nombre, que es súper importante, y la otra parte está la parte sanitaria. Si lo dividimos en esas dos aristas, yo creo que de cara al paciente, lo primero es el agendamiento y el seguimiento del flujo finalmente. Claro. Esa es la parte que yo creo que es primordial poder digitalizar de cara al paciente, que pueda pedir su hora, que pueda cancelar, que pueda regentar por medios digitales, que pueda saber en qué box le toca, si el doctor llegó atrasado, va bien, va a la hora. Todas esas cosas para mí son súper importantes. Y es donde yo pondría el foco en la digitalización de cara al paciente. Y de cara al sistema sanitario en general, que finalmente el fin último es la mejoría del paciente o la mantención de la salud del paciente. O sea, más ambicioso todavía que la mejoría. Yo creo que es la ficha clínica, porque o sea, si no tenemos ficha clínica electrónica, unificada, digitalizada, y los profesionales no tienen acceso a eso, es muy difícil que finalmente vamos a estar repitiendo todo el rato lo mismo. El paciente no sabemos los antecedentes, no sabemos si tiene alergia, no sabemos que se hizo un estudio hace un año y se lo volvemos a repetir, porque el paciente quizás tampoco sabe específicamente que la resonancia de fosa posterior de cerebro es lo mismo que le tomaron hace un año, y quizás ese nombre no se acuerda. Entonces, claro, el médico, el profesional puede saberlo, pero obviamente en base a que esté todo registrado. Entonces, yo creo que lo primordial es eso, y que sea una ficha que te permita además no solo registrar, sino que extraer información para entender quién es tu paciente, para poder hacer planes de trabajo con tus poblaciones. Entonces, me quedaría con obviamente del paciente todo lo que es como el agendamiento y el seguimiento, y de cara al sistema sanitario yo creo que la ficha clínica. Buenísimo. Perfecto. Diego, seguimos hablando aquí de proyectos digitales. Te quería preguntar, dentro de Red Salud, ¿cuál ha sido el proyecto digital que ha tenido mayor impacto en los pacientes, que tú has podido ver un cambio real?
Mira, hay varios, ¿ah? Pero no puedo ahí dar tantos spoilers, van a saberlos pronto, pero ¿Qué más te haya gustado? van a saberlos pronto. Hay algunos muy ambiciosos que están muy bonitos y que se están desarrollando y sí he podido ser parte, que estamos muy orgullosos de eso, pero pronto va un poco a salir a la luz todo el plan de comunicación y marketing. De los que te puedo contar, mira, yo creo que hay dos. Y de nuevo hay uno que es muy de cara al paciente, que es el portal Mi Red Salud. Es un portal finalmente donde el paciente se loguea, ingresa, puede ver sus horas, sus citas, descargar sus exámenes, sus medicamentos, puede ver las horas que tiene, los médicos. Tiene una parte que se llama salud preventiva, donde el paciente, independiente que no haya ido al médico, independiente que no haya acudido a consulta, puede descargar órdenes de exámenes directamente en base a su edad, a su sexo, para poder tener los exámenes preventivos al día. Eso está bueno. Y buenísimo. aprovechando que contamos eso, también hoy en día existe un programa de diagnóstico precoz en Red Salud, donde desde el mundo privado se busca impulsar una iniciativa que el único fin que tiene es poder dar mejor salud a la población. Y es súper importante y súper ambicioso. A mí me sorprendió mucho cuando llegué a Red Salud y escuché este programa, porque finalmente no es que yo esté cobrando un fee por querer que tú tengas tus exámenes preventivos al día, no es que yo probablemente si descubro mediante tamizaje, probablemente tú también te vas a tratar, entendiendo que el 70-80% de la población que se atiende en Red Salud de FONASA, el tratamiento muchas veces por temas económicos va a ser en el sistema público. Entonces, no es como que yo esté pensando ok, yo lo detecto para después tratarlo, sino que es bien altruista y es bien optimista y motivante también poder estar pensando en un proyecto que hoy en día lo que hace es ver la población que se atiende en Red Salud y cruzar, obviamente, con todo lo que es laboratorio, imagen, etcétera, que todo esto está integrado en sistemas de información y ver qué pacientes no tienen sus exámenes vigentes. Entonces nosotros tenemos obviamente identificado más de 3 millones de atenciones al año. Entonces sabemos qué pacientes actualmente no tienen sus exámenes vigentes y esos pacientes los invitamos mediante obviamente medios digitales, principalmente WhatsApp, a realizarse sus exámenes. Y obviamente también de la mano con lo que decía anteriormente, sin necesidad de una orden médica. Es decir, yo no estoy diciendo no tiene sus exámenes vigentes, venga al médico, le agenda una hora. Estoy diciendo aquí tiene su orden, hágaselo. Le ayuda a agendar, agendemos. Y además tampoco nos quedamos solo en, oye, ya listo, cumplimos con nuestra cuota, como cuando uno hace una donación y tiene ahí pago recurrente y siente que está todo hecho, sino que también vamos más allá. No nos quedamos ahí en, ok, hágase su examen, sino que vemos la vigencia, vemos los exámenes alterados, los pacientes que tienen los exámenes alterados los contactamos mediante un call center clínico, finalmente un equipo de gestión poblacional, que son TENS y enfermeras que contactan al paciente, lo educan respecto a su eventual resultado, lo ayudan, lo guían, le dicen si la agenda es la hora correspondiente, que ya tenemos definido obviamente los protocolos, dónde debe ir el paciente. En base, no sé, tiene una mamografía alterada, entonces lo que le corresponde es X. Pregunta, ¿eso sería después de un examen alterado? Por ejemplo, si yo me voy a sacar, me llaman y me dicen, tu examen salió más o menos, ¿tienes que hacer esto? Exacto. Wow. Es decir, y eso está enfocado principalmente en exámenes cardiovasculares, que se considera ahí glicemia y colesterol, y en exámenes preventivos de diagnóstico precoz oncológico, que ahí está incorporado cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata y cáncer de colon. Quizás se me escapa alguno por ahí, pero espero que no. Qué buena iniciativa. Entonces se está trabajando con eso, con base de más de 3 millones de personas. Entonces finalmente, y a través de eso también hemos logrado como pesquisar de manera precoz algunos cánceres. Entonces finalmente uno dice, independiente de los resultados, porque tú dices, ya, contactaste 3 millones, ¿cuántas personas detectaste? Si tú, y ahí como quiero ser súper enfático, que es como paso de lo que me dedico yo, que es la salud poblacional, a paso a como la salud individual. Entonces tú pasas a ver 50 personas, que finalmente son 50 familias, donde finalmente quizás salvaste o ayudaste a que 50 familias siguieran adelante, detectaran de manera precoz un cáncer, pudieran tratarlo, y obviamente eso le cambia la vida a todo ese círculo. O sea, si multiplicamos ya son 200 personas que estamos como en verdad haciendo un cambio radical en su vida y sin ningún interés como por detrás, más que obviamente la salud de las personas y la salud de la población.
Sí, porque normalmente cuando uno se saca un examen, te llega el resultado y, o sea, en mi caso, no sé, yo lo meto a ChatGPT y pongo cómo me salieron estos exámenes antes de volver a ir al doctor para que me vea los resultados de exámenes. Sí, Entonces creo que... de todas maneras, yo creo que, claro, o sea, nosotros tenemos la suerte en nuestra generación de tener estas herramientas que obviamente son muy buenas, tienen su lado malo, pero obviamente hay otras generaciones que no tienen ese acceso, esa facilidad con la tecnología. Y nos pasaba mucho que esto partió siempre en cáncer de mama. Y nos pasaba mucho que en cáncer de mama veíamos, por la clasificación de las mamografías, BIRAT 0, BIRAT 3, que son mamografías que dentro de todo no dice nada que esté mal. O sea, te dice nódulo, te dice mamografía BIRAT 3 o complementar con otro estudio. Y había muchos pacientes que con eso se quedan tranquilos. Entonces, ya, listo, me hice mi mamografía. Y se lo hacían en 1 o 2 años más y obviamente veían otra cosa, la veía el médico y se encontraba algún cáncer que quizás ya estaba más avanzado. Entonces también de ahí partió un poco todo este proyecto, que finalmente hoy en día parte desde la mamografía, pero finalmente entiende que los pacientes muchas veces, y la gran mayoría de los pacientes, no necesariamente entienden lo que significa este examen o no saben para qué es este examen. Me pasa a mí en la consulta mujeres jóvenes que yo les pregunto si se hicieron el Papa Nicolau y finalmente me quedan mirando con cara de no me lo he hecho. Y creo que también ese rol es súper importante, poder decirle para qué, porque finalmente si yo le explico a la mujer, a la paciente, para qué es este examen, que obviamente es un examen que hay que hacerse cada cierto tiempo, que puede ser molesto en algunas veces, si yo le explico y entiende la real importancia de prevenir el cáncer cervicuterino, obviamente voy a tener una paciente que durante 40, 50 años va a estar adhiriendo y teniendo sus exámenes al día. Entonces, ese proyecto ha sido como bien desafiante, muy bonito, y creo que de cara al paciente también muchas veces no se percibe tan bien de cara al paciente, pero sí se percibe, por ejemplo, este proyecto que fue del portal Mi Red Salud, donde finalmente los pacientes pueden acceder a toda su historial y todos sus exámenes, y ahí también el paciente se ahorra una consulta. De repente llega un paciente a consultar porque se me perdió la orden y me pagaron su consulta, lo que eso significa. O sea, se trasladaron 1 hora. Se trasladaron 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, esperaron 15, 20 minutos, pagaron obviamente el bono, que también es plata que de repente pueden destinar a otras cosas, incluso a salud preventiva, y vienen y solo te piden finalmente que les reimpriman o que le hagan nuevamente una orden, una receta, y es porque se le perdió. Entonces también es importante poder comunicar estas ventajas que tiene el portal. Perfecto. O una telemedicina. Como la telemedicina. Oye, pasemos a hablar un poco de la experiencia de los pacientes en lo que ha sido este año 2025. Hoy día, pedir comida por Rappi es súper sencillo, fácil, hasta incluso agradable, diría yo, ver en qué parte viene la moto, en cómo va el cocinero, qué sé yo. Entretenido ver cómo te baja un poco la ansiedad. Y lo mismo con el transporte, o sea, yo quiero ir para tal lugar, me pido un Uber y la misma cosa, una experiencia espectacular. ¿Cómo se puede vivir eso, pero en el ámbito de la salud? Ustedes desde Red Salud, ¿están pensando hacer cosas tan innovadoras como las que te acabo de comentar? Estamos pensando siempre obviamente en poder mejorar y mejorar tanto la parte de la parte sanitaria como la parte de la experiencia del paciente. Hay equipos súper importantes dentro de Red Salud trabajando en base para la experiencia del paciente. Hay equipos de Business Analytics, de tecnología de información, hay un equipo de informática médica. Obviamente hay equipos que también como cohesionan todo esto en un proyecto particular. ¿Equipos de innovación y tecnología tienen? Yo te diría que no conozco, dentro de somos muchos, pero no conozco un equipo que sea como de innovación como tal. Pero yo creo que Red Salud sí tiene como esa alma innovadora, en el sentido de que es muy de ir probando. O sea, ya se me ocurrió esto, hagámoslo, me hace sentido, probémoslo, y lo probamos 3 meses, y si no funciona no lo hacemos. O incluso, no sé, los scripts de conversación para los pacientes también, oye, veamos cuál es el mejor y cuál tiene más conversión. Todas esas cosas están dentro como de la atmósfera de Red Salud. Creo que también hay una cultura
que es muy buena, que permite como el error. Y eso es clave cuando tú querés ser innovador y tener innovación real y pura finalmente. Claro. Que es que las jefaturas, que los líderes finalmente sean gente que entiende que haciendo se aprende y obviamente echando a perder también se aprende. Obviamente no echando a perder cosas clave o críticas pensando en el sistema sanitario, pero sí desde el punto de vista de los proyectos creo que es súper importante. Ahora tú hablabas de Rappi, de Uber. Nos encantaría obviamente llegar en algún punto a poder tener ese tipo de experiencia tan satisfactoria y tan elaborada. Creo que hoy en día estamos lejos de eso. Sí es algo que miramos con ambición, pero estamos lejos de eso en el sentido de que hay muchos proveedores también que no son parte misma de Red Salud. Claro. El proveedor del contact center, el CRM, el que hace el portal de pago, IMED también. Entonces, obviamente hay como... Y que todos estos actores funcionen como a la perfección, de manera como al unísono, es súper difícil. Es súper difícil y obviamente se tratan de bajar siempre los episodios críticos, pero obviamente se trabaja para poder primero establecer que este viaje sea como lo más simple posible. Y también yo creo que se está trabajando en poder optimizar que el paciente, lo que te decía al principio, o sea, el paciente ingresa, entiende muy bien a quién tiene que ir, pide su hora, hace el prepago, le escriben por mensajería, le confirman la hora, le dicen a dónde tiene que ir, como que todas esas cosas se están trabajando, obviamente, no tipo Rappi, no una aplicación, no sé en cuántos minutos me va a atender el doctor también, que es impredecible, pero sí se está trabajando para poder llegar a eso como un modelo. Perfecto. Diego, y justo en todo ese proceso que me estás contando que transita el paciente, ¿dónde crees tú que el paciente se pierde más? Yo creo que el paciente se pierde más siempre a la salida. O sea, claramente el paciente saliendo del box se le olvida la mitad. Y eso no hay que echarle la culpa al paciente. O sea, tenemos tiempos de 15 minutos, 20 minutos de atención, donde muchas veces hay médicos que también pueden estar un poco apurados, sobrecargados, que de repente tampoco han tenido esa atención ideal desde el punto de vista humano y tampoco han bajado los conocimientos al nivel que estamos conversando. Hoy en día existen hartas herramientas que uno puede usar con el paciente, o sea, el mismo ChatGPT que uno puede abrirlo y no para buscar algo médico, pero puedo decir, el paciente tiene, no sé, un lumbago. Explícame con 3 frases en palabras simples qué es el lumbago. Entonces, mientras tú examinas al paciente, volví y le explicas, mira, usted tiene esto, bajarlo también. Me imagino que también podéis ingresarle la edad del paciente, el nivel socioeconómico del paciente, un poco el nivel educacional del paciente, que también podéis preguntárselo. Entonces, adaptarse nosotros al paciente y no al paciente al médico, eso es lo primordial. Y yo creo que de todas maneras, donde hay que trabajar más es en el post-consulta, que el paciente no se sienta perdido en lo que tiene, siga de manera correcta sus indicaciones, se tome los exámenes que le están indicando y tenga el seguimiento posterior también, y que sea fácil reagendar, que pueda pillar hora con su mismo médico. Y no que lo estén cambiando de médico cada rato. Creo que todas esas cosas también hay que trabajarlas y son súper importantes, porque creo que el principal problema hoy en día es del paciente a nivel posterior. Y lo otro que yo creo que también lo mencioné por ahí es el tema de saber un poco la orientación y en el tiempo, sobre todo. Yo creo que los tiempos de espera son súper molestos cuando uno no sabe cuánto va a esperar. Entonces tú llegas, pagas de manera puntual, pagaste 15 minutos antes y esa espera se hace mucho más larga si tú sabes si no sabes nada sobre el médico. Entonces partimos de ahí, ¿ya? Entonces, a no ser que el paciente le pregunta ahí a la recepcionista o de repente en la caja de autopago puede salir si el médico va a la hora, pero de repente el paciente se queda ahí 15 minutos o llega media hora antes, eso también pasa. Y también en esa espera queda un poco a ciega y de repente tú resulta que lo atendiste a la hora y el paciente sí sintió que fue una hora esperando. Entonces llega un poco molesto, independiente que nos pasa harto de eso también. El paciente llega una hora antes y tú, pucha, te demoraste 5 minutos más a atenderle, el paciente llega enojadísimo porque muchas veces no entiende también que su hora reservada es la hora donde tú un poco haces el compromiso de atenderlo.
Pero yo creo que también tener esa claridad, o sea, el paciente tenga esa claridad de los tiempos de espera es clave. O sea, pasa mucho con los exámenes y ahí creo que es más fácil porque es un proceso mucho más estandarizado, pero que uno se hace el examen y sabe que en 24, 48 horas va a estar el examen listo. Y eso también aporta a la cadena de valor. Perfecto. Pasa que antiguamente, o al menos unos años atrás, era como normal esperar al médico, ¿no? Uno se tenía que ir que la mañana entera para ir al dermatólogo. Y siento que hoy día la cosa está mucho más exigente de cara al paciente. O sea, he leído harto al respecto de lo mismo. O sea, el paciente va a su consulta que pagó, que agendó su hora, que se pidió media mañana, qué sé yo, va y el médico no está listo. Entonces, claro, el médico es como, no, es que me sale una urgencia, no, es que se atrasaron los pacientes. Pero al final esa no es culpa como del paciente. No es culpa del paciente. Yo creo que es importante eso porque hay una cultura médica que siempre ha normalizado mucho el tema de los atrasos. No, es que el paciente es paciente y tiene que esperar porque yo soy el médico. Y yo creo que un poco hay que bajarse de ese escalón y poder ponerse... También a uno le ha tocado ser paciente y también es molesto cuando no te atiendan a la hora y tú te pediste el permiso, te programaste para ir o dejaste de hacer algo o cancelaste una cita para algo y de repente te das cuenta que podrías haber alcanzado a hacer las cosas. Y creo que hay que respetar el tiempo del otro. Obviamente... Siempre pueden haber excepciones, sobre todo en este rubro, donde hay un paciente, nos pasa harto con la salud mental, que por ejemplo que es un temazo, que finalmente llega un paciente y está ahí en la mitad de la consulta y parte todo muy normal, no de la cabeza, y de repente como que suelta y empieza como obviamente una catarsis, donde el paciente te cuenta un poco por qué viene en verdad o qué hay detrás, y tú no podés decir, ya, pero claro, me quedan 5 minutos, claro. ¿cachai? Entonces... también uno tiene que, como médico, hacer el equilibrio ahí, entender que tú no puedes solucionar todo un problema que viene de hace tanto rato. Y ahí es donde puede ayudar la 5 tecnología. minutos. O sea, el paciente que está esperando, si recibe una notificación, el doctor está atrasado o disculpa, no sé, Sí. algo, yo creo que eso sí o sí marcaría la De todas la maneras, yo diferencia. creo que no es tan difícil, solo hay que tener voluntad de poder implementarlo. Es decir, los médicos deberían poder tener... O sea, de partida que el paciente sepa más o menos cómo va el médico, Claro. en el sentido de los minutos con los que está atendiendo los pacientes, si va bien en la hora o no. Entonces, que el sistema estime si tiene cuántos minutos de atraso, Claro. si va bien en la hora. Y lo otro es la posibilidad de también, si te surge una urgencia, poder como notificar al siguiente paciente de que voy a estar con un minuto de atraso y que el paciente entienda que hay una situación clínica que escapa un poco de tu gestión como profesional, porque también en el box somos 2 personas y de repente llegan pacientes súper enojados que también entorpece la relación y obviamente es muy difícil. Es un temazo, ¿ah? Oye, hablemos un poco, dejando un poco de lado la parte técnica. ¿Tú has visto que algún proceso de digitalización interno haya realmente generado un impacto positivo en algún paciente? ¿Tienes alguna historia que te haya marcado? Bueno, yo también, aparte, yo soy salubrista y tengo un cargo de gestión, soy médico jefe en Red Salud de la Dirección de Atención Ambulatoria, que es una dirección que se formó este año, pero también tengo consulta, entonces también logro ver, obviamente, consulta de medicina general, logro ver todas estas cosas que van pasando. Claro. Y de todas maneras yo creo que se ve el cambio. Uno, en el programa que te conté, o sea, finalmente me han llegado pacientes directamente sin que no han tenido consultas previas conmigo. Llegan a la consulta, no, es que me tomé exámenes porque me llegó esto de Red Salud y finalmente vengo a tomarme, vine con el test de sangre oculta en deposiciones, que es un examen que se hace para el screening de cáncer de colon y me salió positivo. Entonces tú ves parte de eso y finalmente te das cuenta del impacto real que tiene la digitalización en ese paciente, en su familia. Y son pacientes que finalmente, este examen finalmente si sale positivo, lo único que indica es que tienes que hacerte una colonoscopía. Entonces tú lo mandas a hacer colonoscopía y he tenido en particular un paciente que recuerdo, una señora de 65 años más o menos, que sí llegó con un examen como súper asustada. Tú además tienes que obviamente hacer la contención, explicar, hacer una notificación, que la notificación GES de sospecha de cáncer de colon, sale cáncer de colon. Entonces tú tienes que explicar también la importancia de que esto no es cáncer, pero que tú obviamente como ese examen salió positivo, tienes que notificar el GES, le explica que finalmente es para que tenga cobertura a nivel del prestador, del asegurador, y la colonoscopía finalmente tenía algunos pólipos que obviamente requerían seguimiento.
pero finalmente son pacientes que consultan o que no consultan y que finalmente tú lo estás capturando un poco, estás introduciendo al sistema de salud pacientes que están fuera del sistema de salud y estás finalmente alargando esa vida y esa calidad de vida, porque finalmente hoy día el cáncer de colon es un problema de salud gigantesco que no hace más que avanzar y tú te estás dando cuenta que finalmente ayudaste no solo a esa señora que después llegó con su hijo. Entonces como que también uno en la consulta tiene esos momentos donde dice, oye, igual vale la pena como darle tiempo, explicarle, que el paciente adhiera, que venga a la consulta, que se tome el examen y que el paciente entienda la importancia. Así Claro. que ese caso en particular como que me marcó harto porque finalmente uno como cuando hace esto a nivel poblacional, de repente se pierde un poco esta visión del paciente como individuo. Entonces empezamos a ver más números, tasas, y obviamente eso le quita un poco la importancia a lo que es la persona en particular con su familia. Entonces yo agradezco también poder tener estas instancias de consulta donde llegan pacientes que vienen de estos programas que hemos impulsado también. Perfecto. Y en el trabajo en urgencia, ¿ha habido alguna experiencia o algo que te haya podido ver el impacto real de los pacientes con todo el proceso de la digitalización? ¿Cómo supieron que trabajé en urgencia? Lo sabemos todo. No, bueno, yo trabajé en urgencia cuando egresé, trabajé 3 años en urgencia, trabajé en el sur, trabajé en Payaco, en Valdivia, en La Unión. Y trabajé en el sistema público y en el sistema privado en esa zona. Y ahí la verdad, digitalización, yo creo que tenemos ficha y ahí estamos. Entonces, yo creo que sí ha sido importante dentro de, o fue importante en esa urgencia como la digitalización en poder contactar con otros profesionales nosotros. Es decir, tener las herramientas de que hoy en día tienes videollamadas, que tienes fotos para enviar, que tienes WhatsApp donde puedes hablar con colegas en línea. Y yo creo que mi primer trabajo fue en un hospital de mediana complejidad en Payaco, donde yo quedaba como médico recién egresado, con 24 años, quedaba como médico único haciendo turno de noche. Wow. Entonces obviamente uno estaba acostado y siempre escuchaba el teléfono de la residencia, porque obviamente no tenía paciente toda la noche, sino que estaba esperando que llegaran y de repente escuchaba el sonido y como el pecho se te apretaba el pecho porque obviamente nunca te habías enfrentado solo a una emergencia, siempre obviamente con los tutores, etc. Entonces ahí uno va agarrando experiencia. Pero yo creo que en ese sentido la digitalización de poder conversar con colegas, poder mandar fotos, videos, ayuda, y que eso siempre lo agradece uno de los colegas que son mayores, que tienen más experiencia, ha sido clave. Ha sido clave y pues, obviamente del paciente, que finalmente que siempre agradece poder que tú lo trates lo mejor posible. Oye, qué importante eso que mencionaste de las comunidades y de la red de apoyo, más en esos casos tan extremos. Vamos a pasar a la siguiente sección, Easy, una sección que es más cortita, ¿ya? Nosotros vamos con unas temáticas, te hacemos una pregunta y tú en una línea, ya 30 segundos como máximo, tenemos que intentar responder. Así que vamos con la primera. Dice, ¿en qué parte del sistema de salud chileno estamos más atrasados? Voy a hacer un pequeño comentario y creo que los chilenos valoramos poco el sistema de salud que tenemos, independiente de las falencias y las oportunidades de mejora, pero creo que tenemos un muy buen sistema de salud y eso lo demuestra, por ejemplo, las estadísticas neonatales de mortalidad infantil, de maternidad, etcétera, ¿ya? De desnutrición. Y yo creo que donde tenemos mayor falencia, yo creo que es en el GES, en el sentido de que tenemos las notificaciones GES hoy en día no están en línea y obviamente eso atrasa y perjudica sobre todo a los pacientes que son FONASA, porque tienen muchas veces que volver a repetir la consulta médica, pero obviamente también a los ISAPRE que tienen que ir a activar su GES manualmente o hacerlo mediante medios digitales, cuando en verdad si un médico te activa el GES debería estar ya en línea, que queda en línea pero no se hace el trámite. Perfecto. Siguiente pregunta. Si pudieras eliminar un trámite del sistema de salud chileno mañana mismo, ¿cuál sería? Del sistema de salud chileno. Algo que sea engorroso, lento. Yo vuelvo a decir, yo creo que el sistema de notificación GES
no lo eliminaría porque cumple la función, pero sí hay que hacer un cambio radical y obviamente tiene que ser unificado en el sentido de si un médico lo activa, no tengo por qué esperar que otro médico lo vuelva a activar. Se activa y se activan las coberturas y desde ahí parte. Y eliminar. Yo creo que el sistema, como lo dije, también está muy, muy bueno. En general las estadísticas son muy favorables. Pero no, creo que no eliminaría nada por completo. Buenísimo. A ver, hablemos un poco de los pacientes. ¿Cuál es la mayor frustración del paciente chileno? ¿Es realmente la espera o hay algo más profundo? Yo creo que el desconocimiento. O sea, más que la espera, porque uno puede esperar pacientemente. Si a mí me dicen, oye, tu pedido va a llegar, como decías tú, en Rappi en 20 minutos, yo espero 30 minutos, 40 minutos, lo pido y estoy aceptando esperar una hora por el pedido que quería. Pero yo creo que el desconocimiento y como estar a ciega, yo creo que es la mayor frustración del paciente. Y eso, el desconocimiento va desde no sé qué tengo, no sé si me voy a morir, no sé cuándo tengo la siguiente consulta, no sé quién me va a llamar, no sé dónde tengo que ir. O sea, son múltiples las cosas que los pacientes no saben. Claro. Y desde el sistema de salud no se las hacemos más fácil. Entonces, yo creo que esa es la principal frustración. Yo creo compartir mi frustración. No, pero yo creo que una gran frustración también es cuando hay un mal diagnóstico. Como todo el tiempo que uno invierte en ir a un doctor y todo, y que hagan un mal diagnóstico, después vayas donde otro doctor y te diga nada que ver lo que te dijeron. Ahí estoy en desacuerdo, porque finalmente la medicina no es una ciencia exacta. Es ciencia finalmente, pero hay mucho de también que el paciente, tú logres sacar como bien la historia del paciente, entender bien qué le pasó, qué síntomas tenía, y obviamente en unas consultas como las tenemos hoy en día, pensando en 15, 20 minutos que son como la norma en nuestro país, es muy difícil entender toda la vida de un paciente, todo lo que viene detrás, el estrés, etc. Y además que las enfermedades también son dinámicas, van cambiando, entonces un día... Y también hay como sesgo ahí, porque finalmente hoy día tú empezaste con un dolor de guata más intenso y fuiste al doctor y te focalizaste en esto y el doctor no te preguntó nada más y se le olvidó preguntar, por ejemplo, no sé, la última vez que te vacunaste o si viajaste fuera del país. Entonces es muy difícil y obviamente uno actúa como... La cabeza de un médico en general actúa muy como máquina, en el sentido de probabilidades. Yo te hago 3, 4 preguntas, veo tus antecedentes, te tomo los signos vitales, te hago un examen físico y en base a eso mi primer diagnóstico es con 80% de probabilidad X, después viene este. Ahora, ahí quizás falla el médico también, porque el médico debería, yo a mis pacientes en general les digo, mira, lo más probable es que, a mí me da la impresión que vamos por esta vía y obviamente siempre uno tiene posibilidades de hacer exámenes confirmatorios o de estudiar. Pero también existe la posibilidad de que venga esta y esta. Me parece más la primera, vamos a hacer todo en base a eso, te voy a estudiar igual, te voy a dejar un manejo que muchas veces igual cubre la primera y la segunda, cubre lo más frecuente, pero obviamente puede ser que no. Por ejemplo, los pacientes con dolor abdominal, independiente si es que no han tenido apendicitis, yo siempre les digo, mira, te cuento un poco la historia de la apendicitis. La apendicitis parte en la boca del estómago, da náuseas, vómito, inapetencia y después va migrando hacia el lado derecho, hacia abajo y puede estar asociado a fiebre, un dolor más intenso. Independiente de que tu dolor no tenga nada que ver hoy en día, porque se han visto cosas muy raras, no tenga nada que ver, tenlo en mente que si tú sientes como eso o tienes que consultar urgencia. O incluso tengo pacientes con apendicitis que lo han operado por segunda vez. Entonces te dicen, no tengo también... Porque finalmente durante la cirugía le dejaron como una colita del apéndice, hicieron la resección un poquito antes de que terminara y tuvo una segunda apendicitis. Entonces, si tú preguntas y los antecedentes dice apendicectomía, decís, no, este paciente no puede tener apendicitis, no, y es la apendicitis. Entonces, creo que lo importante siempre y prima la comunicación, porque finalmente esa frustración que tú nos contaste viene más que nada de la frustración, porque tú puedes entender que el médico no tiene una bolita de cristal para decirte a ciencia cierta qué es lo que tiene. Perfecto, entonces va como en la comunicación y en educar también al paciente. Exacto. Y última pregunta, ¿qué mito del sistema de salud chileno te gustaría romper en vivo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Puedo, perdón? Sí. Ya, lo primero, los médicos generales
para mí son clave en el sistema. Un poco también tengo una cruzada y yo fui médico general y también siempre como estudiante te preguntan ¿y qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer después? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué vas a hacer de especialidad? Entonces, esa pregunta es como bien reiterada y creo que los médicos generales, y yo conozco también muchos médicos generales que ya tienen, no sé, 40, 50 años, han dedicado toda su vida a hacer eso, tienen un rol fundamental en nuestro país. O sea, tienen una capacidad de hacer un 85-90% resolutividad y es una muy buena puerta de entrada, ¿ya? Y segundo, y reforzar ese valor y entender que si uno no tiene que esperar 30 días para ver un gastroenterólogo para ver un dolor abdominal. Entonces, como en términos, o un dolor de cabeza, no tiene que esperar 30 días para ver un neurólogo. Finalmente, siempre ustedes pueden partir por un médico general, pueden partir por un médico familiar, un médico internista y con eso probablemente tengan cobertura del 90% de las patologías. Y segundo, y bien cortito, que los resfríos se producen por virus, no por necesariamente andar descalzo, exponerse al frío, etc. Entonces, reforzar que obviamente esto como uno escucha de la abuela, etc. Sí pueden haber situaciones de exponerse al frío que fomenta que tú te contagies un virus, pero obviamente es porque bajan las defensas y baja como el sistema de defensa propio, pero los virus son contagiosos y eso es lo que genera los resfríos. Buenísimo. Oye, y para terminar, una última pregunta del futuro. ¿Cómo te imaginas la experiencia del paciente de acá a 5 años? Es una pregunta, ahí la estaba pensando, y la verdad es que si me preguntan cómo me gustaría o cómo la veo de aquí a 5 años. ¿Cómo la ves? La veo un paciente mucho más empoderado. O sea, el paciente cada vez más tiene acceso a sistemas de información, usa Google, ChatGPT, el nuevo doctor, el ChatGPT. El paciente también hace valer mucho más sus derechos y sin entender muchas veces que tiene varios deberes por cumplir. Y veo un paciente mucho más empoderado desde el punto de vista del conocimiento y de exigencia. Veo también un paciente quizás más frustrado porque el sistema de salud hoy en día no está dando el ancho en muchas áreas para poder atender las necesidades de la población. Y sobre todo porque uno dice la salud dinámica, entonces hoy en día tenemos una crisis de salud mental enorme y no estamos dando abasto y obviamente el paciente se frustra y no sabe qué hacer y eso genera desesperanza y desesperación. Sí veo afortunadamente que con las nuevas herramientas digitales el paciente probablemente y las instituciones están obligados a cambiar, es decir, a entregar mucha más información, a disponerle todo su historial clínico, a darle esto que conversamos, un poco la experiencia Uber de saber en cuánto me toca, qué me toca ahora, esos conocimientos. A nivel de país, yo creo que no deberíamos retroceder en cuanto a estadísticas sanitarias. Yo creo que vamos bastante bien. Obviamente, el tema de listas de espera y de presupuesto en salud, hay muchas cosas que mejorar desde el punto de la eficiencia, pero bueno, por eso estamos acá, por eso estudié también salud pública, así que yo creo que el paciente se vienen cosas mejores también, yo creo. O sea, no hablo de la desesperanza nomás, sino que creo que el paciente va a tener médicos más capacitados, más observados también, es decir, el médico quizás, para el médico no va a ser tan bueno porque quizás está acostumbrado a atender tarde, no actualizarse, pero cada vez obviamente las instituciones tienen que poder capturar a ese paciente que es más exigente y haciéndolo con retroalimentaciones, con capacitaciones, vamos a poder obviamente llegar a esos pacientes y lograr atraer a salud a esos pacientes. Buenísimo, queda súper súper claro y todavía me imagino, Isi, que el desafío para adelante es bastante grande. Doctor Diego Rueda, te quiero dar las gracias por haber venido hasta acá a conversar con nosotros. Fue una conversación súper amena, aprendimos mucho. Así que en nombre de todo mi equipo de Salud Tech, muchísimas gracias. Y a todos los que llegaron hasta el final del episodio, también darles las gracias por nuevamente confiar en este canal de información de salud como es nuestro podcast. Así que denle suscribir en todos nuestros canales y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao.